el manejo de nuevos recargos de especies latifoleadas. Para adentrarnos en el tema, primeramente vamos a definir lo que son latifoleadas. Recordemos que es una plantación de árboles latifoliados que está caracterizado porque son de hoja ancha. Aquí tenemos tres definiciones, la cual la primera dice que es una vegetación o un ecosistema con predominancia de plantas con hojas anchas. La número dos, árboles con un tronco con una ramificación desordenada. Sus hojas son anchas y pueden ser perennes o caedizas. Y la número tres, que es una definición también que es bastante centrada, que dice los bosques latifoliados son bosques conformados por especies de árboles de hoja ancha de tipo angiospermas y cotiledón. Todas las especies se centran en que son especies de hoja ancha. Esa es una característica muy importante de las latifoliadas. Seguidamente vamos con los tipos de latifoliadas, que son dos. Las latifoliadas de altura, que estas se caracterizan por estar por encima o en los 2000 metros sobre el nivel del mar. Algunas de estas especies que predominan en este nivel, en la República de Guatemala, pues están los robles, los pinos, el aguacatillo, chupé, loropel, almendrillo, brunelia mexicana, cedrera pacayana, entre otras especies, ¿verdad? Estas son de un clima, se encuentran en un clima frío, ¿verdad? Se adaptan bastante bien ahí. Vamos con las latifoliadas de baja elevación, que pues estas se encuentran en Guatemala, en la región norte del país. Específicamente abarcan lo que es Petén, Izabal, Alta Verapaz y Piche. Y pues estas son unas latifoliadas de baja elevación porque estas se alcanzan hasta los 600 metros sobre el nivel del mar. Además, pues tienen una lista larga de estas especies, como la caoba del norte, el cedro, la cola de coche, ramón blanco, el canchán o naranja de montaña, la caobía y la amapola. Estas son especies que se adaptan mejor a los climas cálidos con temperaturas de 30 grados para arriba. Vamos con la cobertura que tiene Guatemala en latifoliadas. Este es un dato muy importante y pues es similar también que nosotros conozcamos qué cobertura tenemos en Guatemala, ¿verdad? Los bosques latifoliadas, aquí incluimos bosques cerrados y raros, que cubren una superficie de 3.017.600 hectáreas, lo que equivale al 27.71% de la superficie nacional. Esto en base a datos de DINAM. Acá tenemos una herramienta que nos da datos de cobertura en kilómetros cuadrados. Con respecto a departamentos, tenemos datos de latifoliadas, de coníferas, mixtas, macles y los totales, ¿verdad? Entonces, nos vamos a centrar en latifoliadas, que es lo que nos interesa. Digamos que para el departamento de Alta Verapaz tenemos 1.905 kilómetros cuadrados de latifoliadas. Para hacer mejor énfasis en esto, recordemos que Alta Verapaz tiene 8.686 kilómetros cuadrados. De esos 8.000, solo 1.905 son de latifoliadas. También tenemos coníferas, que ya es en menor, que son 21 kilómetros, 2.000 son 17. Mangle no tenemos, entonces se podría decir que Alta Verapaz tiene 1.943 kilómetros cuadrados de cobertura de bosque. También vemos que hay otros departamentos como el Petén, que es el que tiene mayor kilómetros cuadrados de latifoliadas, con 19.400 kilómetros cuadrados. Seguidamente por el Piche, que tiene 2.563. Y Huehuetenango, que también tiene una alta área, siendo 1.389 kilómetros cuadrados. Así como hay área bastante grande, también tenemos otros departamentos que tienen un área muy pequeña en cuanto a latifoliadas. Podemos ver ahí en Retauleu, que tiene 6 kilómetros cuadrados nada más de área de latifoliadas. Otro que tiene también menor área es Jutiapa, con 19 kilómetros cuadrados. Entonces,
A nivel nacional de la trifoliada podemos decir que tenemos un área de 30.176 kilómetros cuadrados. Aquí vamos con la importancia de las trifoliadas. Tiene importancia ambiental, como la biodiversidad. Esto porque estos bosques proporcionan hábitats especiales para numerosas especies, incluyendo insectos y microorganismos. La regulación del clima también nos ayuda a mantener el equilibrio del carbono, esto porque absorben el CO2 y entonces nos equilibran la regulación del clima. También nos ayudan en lo que es el ciclo del agua. La cobertura forestal protege los recursos hídricos al prevenir la erosión del suelo y la sedimentación de los cuerpos de agua. También nos ayudan con lo que es la evaporación y la transpiración. La importancia económica. Los bosques de las trifoliadas son muy importantes porque nos proporcionan los recursos económicos, como la madera, que si bien recordamos, como lo mencionaba, las trifoliadas de madera serían lo que es la cola de coche, el pino o el roble, la caoba, el cedro. Esa es madera que pues, es vista como muy cotizada porque pues, dicen que es muy aguantadera a la hora de implementar muebles o alguna otra cosa para la industria maderera. También aquí tenemos productos no madereros que serán las resinas, que producen los árboles y así también como los frutos o algunos de ellos que también se toman como medicinal. Esto pues representa un valor económico también. También tenemos lo que es el turismo, que pues los bosques son un atractivo clave para el turismo que contribuye a la economía local a través del turismo sostenible. Acá en Alta Verapaz pues, tenemos lo que es de turismo, tenemos el Muchampey. Recordemos que también está rodeado por árboles, por bosques de tipo latifoliada, de hoja ancha. También tenemos lo que es la Laguna La Chua, que también está rodeada de mucho bosque, también de latifoliadas, ¿verdad? Tenemos lo que es Tikal también, que sería en Petén, que también contribuye con los bosques, con la fauna y la flora. Y tenemos los servicios económicos. Pues esto ya, los bosques de la trifoliada nos brindan, como ya lo había dicho, hábitats a los animales o insectos, ¿verdad? Que pues, en este caso son los encargados de polinizar los cultivos y lo que es crucial para la producción agrícola. Importancia cultural. Los bosques de la trifoliada, pues, tienen también prácticas culturales y los conocimientos tradicionales sobre el uso de recursos forestales, que son una parte importante del patrimonio cultural de Guatemala. La conservación de estos bosques también ayudan a preservar los conocimientos y las prácticas que son transmitidas, ¿verdad? Ya sabemos que pues hay gente que reconoce el tipo de árbol a simple vista y desconoce qué prácticas se le tienen que dar y también los años de cosecha. También tiene un valor espiritual. Por muchas comunidades los bosques tienen un valor espiritual y simbólico. Son lugares de meditación y reflexión, así también como de relajación y si lo vemos desde un punto psicológico, también es un tipo de terapia en donde ayuda con la paz y la concentración. Y asimismo su conservación es vista como una forma de honrar y preservar la conexión espiritual con la naturaleza. Como sabemos, ¿verdad? Guatemala pues, es un país que tiene una gran diversidad biológica y sus bosques latifoliados contienen varias especies que son esenciales tanto ecológicamente como económicamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas especies latifoliadas
de mayor importancia en Guatemala. Para empezar, ¿verdad? Tenemos lo que es la ceiba pentandra, ¿verdad? Que es un árbol que llega a medir incluso hasta 70 metros de altura, con un tronco espinoso y una copa extensa, ¿verdad? También es conocido como ceiba o palo de algodón. Sus usos, se utiliza la madera ligera para construcción de muebles y esta ceiba produce una fibra llamada capó, que es para la realización de colchones. Es por eso que se dice, ¿verdad? Esto es algo nuevo para mí, algo que no sabía, que se le denomina palo de algodón. También es importante por su madera y por su valor cultural en Mesoamérica, ¿verdad? Además tiene una importancia cultural en diversas regiones, donde se considera sagrado un símbolo de vida, ¿verdad? Como mencionaban anteriormente, este árbol también es considerado sagrado y en nuestro país, ¿verdad? No está de más mencionar que es de gran importancia, ya que este pues es uno de nuestros símbolos patrios. Estado. En cuanto a estado me refiero a que está vulnerable por la deforestación. Aún no se declara en peligro de extinción, pero sí está en estado de vulnerabilidad. El siguiente que tenemos es el palo de rosa. Es un árbol que llega a medir hasta 25 metros de altura, con madera rojiza de alta calidad. Se utiliza para muebles y para ebanistería, que vendría siendo y estado pues igual se encuentra en peligro por la tala ilegal y la explotación excesiva. Tenemos también lo que es el granadillo, que es un árbol que también llega a medir 30 metros de altura, que también es utilizado para la realización de muebles, artesanías e instrumentos musicales, ¿verdad? Algo así como el palo de hormigo, que se utiliza para la elaboración de las teclas de la marimba. Este árbol, según lo que tengo entendido, pues también se puede utilizar para la elaboración de estos instrumentos, al igual que la elaboración de guitarras. Esto es por sus propiedades acústicas. Entonces, el estado de este árbol también es que está en peligro por la tala excesiva. Tenemos también el palo de Campeche. Este, si no mal recuerdo, se produce mucho en Guastatoya, en el proceso de Guastatoya, y es un árbol que llega a medir 18 metros, que produce una tinta roja natural. Se dice que sus usos son en la industria textil, ¿verdad? La utilizan las personas, ¿verdad?, para darle coloración a los hilos que se utilizan en la elaboración de telas o incluso de trajes típicos, ¿verdad?, que nosotros conocemos que hay en diferentes partes de la República. Y también se utiliza para muebles y aplicación medicinal. El estado de este árbol también va en declive por la deforestación y la explotación comercial. También tenemos el encino, que en lo personal es el más conocido, el ceiba, que también es un árbol que llega a medir de 15 a 30 metros de altura. Produce bellotas y tiene raíces profundas. Sus usos, pues, produce la madera para muebles, pisos, carpintería. También se ve amenazado por la extinción agrícola. También sirve para hábitat para una gran variedad de animales, ¿verdad? Los pájaros, insectos y mamíferos que dependen de las hojas, bellotas y de la estructura misma del árbol. Bien, ahora que ya hemos visto, ¿verdad?, que algunas de las especies más importantes están en peligro de extinción, pues acá tenemos una imagen en donde ya vemos, ¿verdad? Son las de las 5 que mencioné. Estas 3 son las que están en peligro de extinción: el palo de Campeche, el granadillo y el palo de rosa. Pero también, además de eso, tenemos otras especies como lo es la teca. Entonces, la teca es ¿verdad?, de una madera de alta calidad y de alta durabilidad, y por ello es usada en muebles de construcción. Tienen poblaciones naturales amenazadas por deforestación y pérdida de hábitat. También tenemos, por otro lado,
una resina aromática utilizada en medicina tradicional y en incienso, madera utilizada en construcción y también se utiliza en artesanía. El estado de esto es igual, ¿verdad?, en peligro debido a la pérdida de hábitat y de colección excesiva de residuos. Esto es algo, ¿verdad?, que yo no, al menos no sabía, pero también también existe la recolección excesiva de resina, entonces es por ello que también este árbol está bien. Entonces las especies forestales mencionadas están en peligro debido a varias causas. Una de ellas es la deforestación, ¿verdad?, la expansión agrícola, lo que muchas veces hemos mencionado en clase, de que muchas veces en los lugares o en las áreas boscosas las personas llegan y empiezan a implementar cultivos agrícolas, pues obviamente ahora tienen que eliminar los árboles para poder realizar esta actividad, y es ahí en donde se realiza la deforestación, al igual que el desarrollo urbano. Quizá al principio las zonas urbanas solo estaban pues, en una parte, digamos, de algún municipio, luego se fueron extendiendo y así se fueron eliminando los bosques, y es por eso que también hubo deforestación. También tenemos lo que es la tala ilegal, está la explotación comercial, ¿verdad? Esto ya lo hemos escuchado durante varias clases, que la explotación comercial se da mucho en nuestro país, no solo en las especies articoleas, sino en otras, pero estos árboles ya mencionados son los que se han visto afectados por la explotación comercial, al igual que la recolección no regulada, que era lo que les decía, la recolección de resina de algunos árboles produce, ¿verdad?, que los corten o los exploten. También tenemos pérdida de área. Está la fragmentación de bosques. La pérdida y fragmentación de hábitats naturales afectan a la capacidad de especies de reproducirse y de encontrar alimento, ¿verdad? Eso hace que los bosques se reduzcan y también reduzcan su calidad. También tenemos la degradación del suelo. Eso también ya lo conocemos, ya lo hemos visto. La degradación del suelo se da por varios factores. Entonces tenemos, por ejemplo, la erosión, la compactación y la pérdida de materia orgánica, ¿verdad? También tenemos el cambio climático, que es muy importante, la alteración de ecosistemas. Los cambios en el clima pueden alterar los patrones de crecimiento y la distribución de las especies, afectando su supervivencia. También tenemos eventos climáticos extremos, ¿verdad? Cuando hace mucho calor o cuando hay muchas lluvias, ya sabemos que eso altera los ecosistemas y por ende pues, también nuestros bosques. Tenemos la recolección excesiva, la explotación de recursos, que es casi lo mismo que les comentaba de la explotación de los árboles de resina o de hule o de alguna otra otro servicio que nos puedan brindar, al igual que la explotación, ¿verdad?, maderera, en donde los cortan y se los llevan de manera ilegal. Tenemos la falta de regulación y gestión, que es esto mismo de lo que les estoy hablando y de lo que también ya hemos hablado, que no se cumple la ley, ¿verdad?, al momento de realizar algunos cortes de árboles, ¿verdad? No se cumple muchas veces la ley, y es por eso que existe una regulación inadecuada del uso de los bosques. Y tenemos también el impacto social y económico, pobreza y necesidad económica, que es un tema que también creo que ya muchos conocemos, y es que en las áreas rurales, mayormente, ¿verdad?, existen muchas personas que por necesidad, como ellos me llaman, se dedican a talar árboles, ya que eso pues, les genera un ingreso económico un poquito mejor, tal vez que trabajar en un jornal o algo por el estilo. Y pues también lo que hablábamos de la extensión agrícola también puede que se dé por eso, ¿verdad? De que las personas, con tal de generar ingresos, pues realizan estas actividades. Es por todo eso que el tema de nuevos y resalvos es
Buenos días, compañeros ingenieros. Yo les voy a hablar sobre dos términos importantes en cuanto a bosques latifundiados, que son los renuevos y los resálvos. Ahora, cuando hablamos de renuevos, a veces se nos viene a la mente cuando hablamos de podas y renuevos. Y de hecho eso es, son brotes que se estimulan a través de la tala selectiva de los árboles, cuando hablamos de bosques. Estos brotes regularmente brotan de las raíces, del tronco y o de las ramas principales. Ahora, esto puede darse de manera natural o inducida. De manera natural puede decirse cuando hay lluvias que corre un montón de viento y quiebra tal vez algunos árboles. Entonces, en la parte de abajo de estos árboles que se arruinaron, por decirlo así, surgen brotes, así como se mira en la imagen de la izquierda. Y también puede ser inducida, a modo de una tala selectiva. Ahora le tenemos una parcela de tantos árboles en la que se va a ir y se va a seleccionar algunos árboles que van a servir para diferentes destinos. Entonces, se deja a cierta altura el tronco o el tocón, como se le dice también, el cual va a servir para estimular los brotes para un futuro árbol. Ahora, los rezalos. Aquí también aplica lo de la tala selectiva. Y esta consiste en dejar los árboles más jóvenes en pie durante una tala. Ahora, esto se hace con el fin de que estos ejemplares sirvan de regeneración para el bosque. Ahora, en cuanto a esto, se tienen que tomar ciertos criterios que son como que tenga un porte recto, sin deformaciones, libre de plagas y enfermedades, así como lo hemos venido viendo durante las prácticas. Ahora, el manejo de renuevos y resalvos es crucial para la gestión sostenible de bosques latifoliados, ya que estos contribuyen a la regeneración natural y la preservación de la biodiversidad, la estabilidad ecológica y la economía local. Ahora, la importancia de los renuevos y los resalvos radica primero en la regeneración del bosque. Como ya se dijo, los renuevos y los resalvos permiten la regeneración natural de los bosques foliados. Cuando se dejan los brotes, estos se dejan que crezcan una cierta cantidad de años hasta que alcancen una edad adulta, permitiendo que estos sirvan de semilleros. De esta manera se logra la recuperación de las áreas deforestadas. De ahí la biodiversidad. Cuando ya se tienen los bosques maduros, se reestructura la biodiversidad, el hábitat de los bosques. Y lógicamente los árboles sirven de recursos para muchas especies como hogar y lastimosamente para el ser humano también, que pues, nosotros los talamos indiscriminadamente. También sirve para el control de la erosión. Cuando se tiene un árbol sano, pues lógicamente sus raíces sirven de sostén para el suelo y por ende controla la erosión. Hay una mayor infiltración y de esta manera se evita la degradación del terreno. También existen prácticas de manejo en Guatemala en cuanto a renuevos y resalvos. La regeneración de bosques natural en bosques comunitarios. Nuestros antepasados siempre han sabido distinguir y aprovechar los bosques y por eso y por ende existen métodos tradicionales de renuevos y resalvos. Ellos también aprendieron a distinguir cómo seleccionar especies y dejarlas a modo de que estas sirvan de semilleros. También ellos vieron tal vez vieron árboles que cuando caían de estos brotaban nuevamente las ramas y estos servían de plantas para regenerar los bosques. De ahí la protección y la selección. Pasamos a la silvicultura de manejo y concesiones forestales. Ahora esta parte ya es un poco más reciente, entonces ya son temas que hemos visto en la clase, que son las concesiones forestales, en las que ya se aplican planes de manejo en cuanto a renuevos y resalvos, mediante la tala selectiva y el control de la densidad plantación. De esta manera se logra la restauración ecológica.
aplicando técnicas de manejo de cobertura vegetal, sembrando especies nativas y monitoreo de la regeneración. En esta parte siempre hay que tener en cuenta que si se dejan los brotes, pues lógicamente estos son muy sensibles o susceptibles a daños mecánicos y a plagas y enfermedades. Entonces la idea es que estos monitoreen constantemente durante su regeneración. Ahora, en cuanto a los desafíos de manejo de renuevos y resalvos, el problema de la tala, pues creo que ya todos lo hemos escuchado y lo sabemos de sobra. Es una amenaza significativa para la regeneración. Ya lo hemos escuchado en las clases que dice que la tala es mucho mayor que la deforestación que se supone que se está haciendo, ya que no hay una regulación en la extracción de la madera. Esto provoca mayor deforestación y afecta la regeneración de los bosques. La degradación de los hábitats. También el problema de venir y deforestar y quitar todos los árboles de un área en específico y convertirlos a monocultivos resulta un problema muy grave, ya que se pierde el hábitat y existe una reducción de la capacidad regenerativa de los bosques. Y por ende, el cambio climático. Todo esto afecta a la regeneración, ya que altera los ciclos naturales y el desarrollo de los árboles jóvenes. Para poner un ejemplo, la temperatura, cuando aumenta la temperatura, aumenta la evaporación del agua. Y por ende ya no hay una disponibilidad para estos renuevos y estos resalvos, por lo tanto se ve afectado su desarrollo. Estrategias para el manejo efectivo de renuevos y resalvos. Se propone el monitoreo y la evaluación mediante programas de monitoreo en el cual se evalúa la salud y el crecimiento, como ya les había comentado hace un rato, en el que las plantas seleccionadas de los resalvos y los brotes de los renuevos se están monitoreando constantemente a modo de evaluarlos y ajustar así las prácticas de manejo. También existe la capacitación. En esta parte se pretende establecer capacitaciones con las comunidades locales y de los gestores forestales. De esta manera se pretende darles el conocimiento sobre prácticas sostenibles y la protección de los bosques. También la parte de política y las regulaciones. En esto se pretende desarrollar y aplicar políticas que permitan el manejo sostenible de los bosques, tomando en cuenta la regulación sobre la tala y la protección de áreas de regeneración. Existen algunos casos, y aquí les presento dos, que son la reserva de la biosfera maya. En esta se han establecido prácticas de manejo y protección de renuevos y resalvos mediante estrategias de protección en áreas de extracción controlada. De esta manera se ha permitido una regeneración medianamente estable en el bosque de la biosfera maya. También tenemos la restauración de la Sierra de las Minas, en la que se incluye la siembra de especies nativas, la protección de resalvos para restaurar las áreas degradadas. De esta manera buscando recuperar y mejorar la salud del ecosistema. En conclusión, el manejo de renuevos y resalvos de las especies petrifogliadas es una práctica esencial para la sostenibilidad del ecosistema de Guatemala, mediante la implementación de estrategias efectivas que procuran la regeneración de los bosques y la biodiversidad. Esto se logra mediante la capacitación de los gestores forestales y de los comunitarios involucrados en las actividades de regeneración, apoyando así la salud de los ecosistemas forestales y la economía del país. Ahora tenemos lo que es el tema de moral y ética.
para ello primero vamos a explicar cómo aplicar la ética y la moral en la vida cotidiana. Tenemos como primer punto hacer el bien sin mirar a quién. Este es un refrán muy escuchado, ¿verdad? Que todos sabemos que tenemos que ayudar al que lo necesite y no ver si vamos a obtener algún beneficio. Compartir la buena fortuna, ¿verdad? Como bien lo decía, tenemos que dar al que lo necesita y pues de buen corazón, como dicen por ahí, ¿verdad? Respetar al otro como a uno mismo. Esto, pues tanto a nosotros, ¿verdad? Como a los demás, tenemos que tener criterios de respeto y más que todo, pues de valoración. Dar la cara ante las responsabilidades, no hacer leña al árbol torcido, ¿verdad? Entonces, tener compasión por los demás y honrar a nuestros ancestros, a nuestros mayores, que son personas que ya viven, que están experimentadas y sus consejos pues no están de más. Como valor ético, pues tenemos lo que es la libertad, que podemos definir a la libertad como el poder radicado en la razón y más inmediatamente en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Esto conlleva al ejercicio de que la libertad implica también la responsabilidad por los aspectos propios y las consecuencias de los actos que nosotros vamos a tomar. Y esto también repercute en las otras personas. Entonces, el valor de la libertad es muy importante, muy bonito, pero también tenemos que tener responsabilidad a la hora de tomar las decisiones o las cosas que queramos realizar.